Hola, buen día. Vamos a trabajar la continuidad de una función que tiene discontinuidad removible, evitable o eliminable. Lo que vamos a hacer en concreto es redefinir esta función justamente en ese punto, de tal manera que la nueva función sea continua en todos los puntos donde la primera función es continua y además donde tiene discontinuidad de tipo removible. Veamos. Tenemos esta función racional, f minúscula de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Tiene un punto de discontinuidad en x0 igual a 2, claro, de tipo removible, dado que tenemos que la función justamente no está definida en ese punto, porque la parte del denominador se hace 0. Entonces, eso nos dice que no está definida. Muy bien. Pero el segundo punto de la condición es que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, en este caso x0 es 2, este límite de esta función pues va a ser 4. Y aquí mostramos la gráfica de esta función f minúscula. Y nosotros podemos observar, es una recta y cuya discontinuidad se presenta justamente en el punto x0 igual a 2 de este tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hace falta para que esta función f sea continua? Pues justamente lo que hace falta en los pasos o en las condiciones de la definición de la continuidad, pues había falta que la función esté definida en ese punto. Esa es una condición que falta. La segunda se cumple o existe el límite. Y la tercera condición sería que justamente el valor de la función en ese punto coincida con el límite de la función justamente en ese punto. Bueno, entonces definimos o definir f de x0 igual a f de 2 tal que el límite de f de x cuando x tiende a x0, que es el mismo límite que tenemos, que hemos calculado, sea igual a f2. Entonces, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere que f2 sea 4. ¿Por qué? Porque nosotros hemos calculado previamente el límite de la función en ese punto, para que se cumpla la tercera condición. Ya tenemos una, ya tendríamos dos condiciones, y entonces en automático estaría la primera condición indicándonos que f de 2 tiene que ser el límite de la función justamente en ese punto, f de 2. Bueno, por lo tanto f de 2 es igual a 4 y es continua en x0 igual a 2. Entonces se vuelve a definir a f como sigue. Una f mayúscula, por así decirlo, que sería una función por secciones o por partes, donde la primera de ellas va a ser f de x, pero minúscula, la función que tenemos de inicio, que es discontinua en el punto x0 igual a 2. Y aquí lo vamos a decir. Si x es diferente de x0 en general. Y el otro valor, la otra parte de esta función, va a ser el límite de f de x cuando x tiende a x0, si x es igual a x0. Esa sería la forma de redefinir de manera general una función por secciones, ¿sí? Si tiene más discontinuidades de tipo removible, entonces no solamente van a ser dos casos, sino van a ser tantos casos como sea posible o como tenga puntos de discontinuidad removible. ¿De acuerdo? Si es una función que tiene tres discontinuidades de tipo removible y volver a redefinir la función para que sea continua justamente en esos puntos y en los puntos donde ya es continua, pues sería una función definida en cuatro partes. Una más. ¿Por qué? Porque una parte sería la f minúscula, la f, la función original, y las otras tres secciones serían las tres discontinuidades de tipo removible indicadas por el valor del límite de la función. Bueno, entonces para nuestro caso, el primero de ellos va a ser x cuadrada menos 4 sobre x menos 2, como hemos definido la primera función.
si x es diferente de 2. Y en la segunda sección o en la segunda parte sería justamente el valor del límite. En este caso es 4, si x es igual a 2. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros tenemos que f de 2 es igual a 4, y entonces esta gráfica que tenemos aquí es la misma que está allá, pero ahora es la función continua f mayúscula, y igual a f de x. Es una función por secciones o por partes. Entonces, tener en cuenta esta forma en cómo lo hemos redefinido a la función original. Tenga en cuenta que si tiene dos discontinuidades de tipo removible, la función va a ser por secciones, ¿sí? Definida en tres partes, o en tres secciones. Dos para las discontinuidades removibles y una para la función original. ¿De acuerdo? Esa va a ser la forma en cómo se redefina una función. Si tiene tres discontinuidades, entonces va a ser una función con cuatro secciones. La función original más tres secciones más que corresponden a los puntos de discontinuidad removible. Y esos valores tienen que ver con los límites justamente en cada uno de esos puntos. Eso es todo. Muchas gracias.